Divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso redención, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Te adoramos, Señor. Glorioso Salvador, Divino Redentor, te mostraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Te adoramos, Señor, al Rey Todopoderoso. Exaltamos con todo nuestro corazón, reconociendo su señorío. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirás. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán.
los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, sea la gloria, el poder y la honra por los siglos de los siglos. Y nosotros decimos amén, amén y amén. Amén. Aleluya. Él es el Rey victorioso y Él volverá como nuestro Rey triunfador sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el mundo, sobre Satanás, sobre la carne. Él volverá. Él es el Rey victorioso. Bienvenidos a Juntos. Es una alegría estar con ustedes esta mañana. Bueno, qué alegría poder llegar este día y fortalecidos con el poder de su presencia, fortalecidos porque la palabra es poder, y donde está la palabra hay poder, y donde está el poder está la palabra, y obviamente el Espíritu Santo vivificando nuestros corazones. Amén. Bien, estamos estudiando la epístola de Santiago, esta epístola universal, es decir, fue escrita para ser leída en todas las iglesias de Cristo y fue escrita también para nosotros y ha quedado como este basamento ético de la fe cristiana que es difícil escaparnos al pensamiento de Santiago. Santiago era un judío de mera cepa, o como dirían en El Salvador, de la mera macolla. Es un judío que era medio hermano de Jesús. Luego de la resurrección, quizás, o antes, llegó a entender, al igual que su hermano Judas, que Jesucristo era alguien más que su medio hermano, que Jesucristo era el Señor, que Jesucristo era Dios hombre. Y escribió esta epístola de Santiago para comunicarle a los creyentes que estaban en la dispersión, los creyentes que habían ido más allá de las fronteras de Israel, incluyendo Samaria, por supuesto, para comunicarles que la fe en Cristo se debe ver manifestada en nuestro comportamiento y en nuestras obras. No, y yo creo que hoy que estaba reflexionando en mi tiempo personal con el Señor, traía estos versos a mi vida y realmente me vino un quebrantamiento, porque realmente cómo hemos pecado todos en omitirlos, quizás por ignorancia, quizás porque damos por sentado muchas cosas, o porque, como dice la Escritura, porque no nos ha nacido, ¿verdad? Pero yo creo que todos en algún momento, ¿verdad? Hemos flaqueado o hemos alterado estos principios que nos deja Santiago, que Él quiere que vivamos con los pies en la tierra, amando al prójimo, porque de eso se trata, ¿verdad? No solamente de soportar las pruebas, no solamente de que si tenemos falta de sabiduría, se trata de ser, como dice en el capítulo 1, en el verso 19 en adelante, que tenemos que aprender a ser hacedores de la palabra, ¿verdad? Y es bien difícil, creo yo, en el diario vivir, no reaccionar, no responder, no tener esa efervescencia en nuestro espíritu, ¿verdad? Pero cuando uno le permite al Espíritu Santo que Él gobierne, porque no deben de ser las emociones las que deben de gobernar, sino esa voz apacible del Espíritu Santo que siempre está dirigiéndonos. Y ayer que estudiábamos los versos del 5 al 9, bueno, en realidad no llegamos al 9, ¿verdad? Dice... ¿Cuál vamos a leer? Vamos a leer del 10 al 13, nos toca hoy. 11. Pero vamos a ir recordando. Solo quería mencionar que Él viene hablando de que amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice el verso 8, y dice, bien hacéis. No, y es importante la lectura del verso 9 porque es la introducción al último párrafo que vamos a encontrar acá, donde a veces nosotros tenemos la tendencia a distinguir los pecados,
pero delante de Dios es el pecado. ¿Por qué? Porque delante de Dios no hay jerarquía de pecados. Pecado es pecado, pero muchas veces, al igual que Santiago lo va a distinguir aquí, muchas veces nosotros creemos que esas cosas, que esos pecadillos no lastiman el corazón de Dios o no afrentan a Dios y los podemos sobrepasar, como el pecado de hacer acepción de personas con el cual podemos vivir. Y luego Santiago... Pero lastimamos a las sí, personas. Exactamente, por supuesto. Es pecado. Hacer acepción de personas es pecado. Eso no significa, queridos hermanos, que en lo secular, cuando nuestros hermanos cumplen una función en la empresa privada o es un funcionario público, no les vamos a distinguir o llamar por su rango o por su título. Por supuesto que sí, eso es honrar a aquella persona que está en autoridad y honrar a la persona que ha tomado pues a través de la vida sus estudios académicos. ¿A qué me refiero? Que si alguien, por ejemplo, trabaja en un ministerio, en el Ministerio de Educación, por ejemplo, de un país, si usted es hermano en la fe, cuando estemos dentro de la iglesia, pues no hacemos acepción de personas, en el sentido de que ahí todos somos iguales ante la sangre del Cordero. El pago fue igual por todos, así que nadie puede decir él pagó más por mí que por vos. No, todos somos iguales. Pero si usted va a la oficina del ministro, usted se acerca y le dice señor ministro, porque es respeto, es la honra. Aclaro eso porque no es tratarnos, al contrario, es saber tratarnos con la honra que se merece. Es que yo creo que lo que estamos descubriendo y fortaleciendo es el equilibrio, ¿verdad? Tanto hacia los pobres como hacia los ricos, porque tampoco es que los vamos a marginar a los ricos y pensar que está mal, ¿verdad? Sí. O sea, si ellos han trabajado de manera digna, honrada, tienen derecho a disfrutar. No, y es importante porque estamos tomando todo este capítulo 2, recuerde que es como un solo mensaje, capítulo 2, por lo menos hasta esta parte 13, donde se hace la conclusión. Básicamente, como lo bosquejió Santiago, fue una introducción de exhortación, luego algunos elementos para fortalecer ese pensamiento principal y al final una conclusión de su mensaje. Pudo haber sido incluso uno de sus mensajes que él haya dado a la iglesia allá en Jerusalén, pero quería enfatizar que lo que estamos estudiando es de tres personajes que están aquí: el juez, el rico y el pobre. Y Santiago descubre la parcialidad de algunos jueces para emitir juicio aún dentro de la iglesia, porque cuando los hermanos allá en aquel entonces tenían una discrepancia en algo, pues iban a los hermanos, a los pastores mayores, para poder recibir consejo y poder escuchar realmente el consejo sabio o la decisión. Entonces era tan importante porque Santiago alcanzó a ver que algunos hermanos se parcializaban con los miembros de la iglesia, que eran miembros que tenían algunos recursos. En el tiempo bíblico, pastora, como lo dijimos la última vez, no habían clases medias. Habían solamente dos clases, los pobres y los ricos. Así era. Y Santiago alcanzó a ver eso, que todavía, hermanos, a nivel secular uno lo encuentra, ¿verdad? Hay personas que están presos, como dicen, por robarse una gallina, y hay otros que están viendo cómo los libran porque hizo un defraude al Estado terrible. O sea, la justicia muchas veces se inclina, pero todo tiene que ver con el juez. Y todos juzgamos en algún momento, juzgamos en la casa, juzgamos en la iglesia. Tenemos que aprender a ser imparciales, como dice de Demetrio. Todos dan testimonio de Demetrio, aún la verdad misma. ¿Qué significa eso? Que Demetrio era medido por la verdad no de él, sino la verdad que es Jesucristo. Y esa verdad era el que le daba el sustento, el material para juzgar de manera correcta. Porque así debemos de ser. Muchas veces fallamos y tenemos que decir, no, hombre, a la verdad yo fallé. Esa es la verdad y lo reconozco. Es decir, está siendo medido por la verdad.
Pero estos jueces eran imparciales y Santiago está ahí para recordarlos. Sí, pero es que hay personas que nunca aprenden a reconocer sus yerros o sus equivocaciones, como decimos, y cómo les cuesta, pero eso solo denota el orgullo, ¿verdad?, que hay en el corazón, porque ¿qué más da, verdad? Si nos salimos del huacal, como decimos, ¿verdad? Si cruzamos la línea, poder nosotros decir, no, Señor, ¿verdad? Ayúdame a traer dominio propio a mi vida. Pero bien. Está bien, exactamente, que solo quería acuñar eso que está diciendo, me parece sumamente importante, porque al final, hacer acepción de personas es una actitud de soberbia. Al final, el orgullo termina, diríamos, camuflajeándose a través de esa actitud de segregar a otros o no hacerlos parte, es decir, que no salgan en la foto, pues. Bueno, vamos a la escritura entonces, vamos a leer desde el verso 9. Desde el verso 9, muy bien. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Eso es importante, pastora, porque no dice cometéis pecados. Sí, lo que tú mencionabas me pareció bien interesante porque siempre lo había pensado, pero qué bueno oírlo y aprenderlo una vez más, que no son, uno ve como un montón de pecados, pero pecado es pecado, ¿verdad? Como que los vamos clasificando y poniendo como en jerarquía, en orden, ¿verdad? Bueno, hay personas que dicen este pecado es liviano, ¿verdad? O este es blanco, este es negro, o este no. Es que eso me hizo, cuando te lo oí, inmediatamente me conecté con nuestra clase del proceso de desarrollo de la vida en Cristo, que es una riqueza para los nuevos convertidos, y ahí se habla claramente que pecado es errar al blanco. Exacto, al final, y Santiago se asegura, porque podrían decir, hombre, hacer asesión de pecados, pues, asesión de personas, perdón, no es tanto que pueda ser demandado, no es una transgresión, diríamos, a la ley divina. Como que le restamos importancia. Exacto, como que no tiene la misma fuerza o el mismo valor, pero en Dios, escuche, esto es importante, no es la cantidad de pecados, es la calidad del pecado. Delante de Dios, pecado es pecado, por eso dice Santiago, cometéis pecado. No, y que tal vez retomando esto, que quede como una huella imborrable en nuestro corazón, que no podemos ver de menos a nadie. Así, con el mismo entusiasmo que saludamos a uno, saludemos a otro y a otro, independientemente de donde venga, pero si es hermano en Cristo, ambos hemos sido lavados con la sangre del Cordero, ambos hemos sido perdonados y estamos en ese proceso de santificación en Cristo. Porque mientras estemos aquí en la tierra, ¿verdad?, vamos en este proceso. Y también, si somos vistos de menos, porque todos hemos pasado, uno percibe. Por lo menos yo he pasado por esa mirada, se lo digo como cristiano, como líder o como pastor, pues en ese momento uno debe descansar, dice. El problema no lo tengo yo, el problema lo tienen él o lo tienen ellos, porque ellos tendrán que dar cuenta al Señor, porque aquí lo dice claramente, quedarán convictos por la ley como transgresores. La ley se levanta para acusarnos y decirlo, eso también es transgresión, porque seguro que muchos de los cristianos que escucharon la carta de Santiago no pensaban que eso realmente era un pecado. Sí. No, y yo estoy segura que muchos piensan que no es pecado, aún hoy en día. Bueno, es cierto, pastora, hay no te digo pues que hay movimientos religiosos, hoy dicen ser evangélicos, pero no, para mí llámenles de cualquier cosa, pero no son evangélicos. Si quieren llamarse cristianos, pero no se llamen cristianos evangélicos porque no lo son. Es decir, ese movimiento atenta contra la escritura, contra la ley real. Los reyes de la casa, Sí, ¿verdad? pastora. Que son aquellos que tienen recursos y ocupan asientos Las primeras importantísimos, ¿verdad? Eso es basura delante del Señor. Honestamente, ellos tendrían que arrancar el libro de Santiago así. Y también el apóstol Pablo no cabría allí porque tenía que ser un ser como perfecto, casi como un diosecillo. Y la verdad que el problema no solo son ellos,
son aquellas personas que los endiosan al punto de verlos como intermediarios entre Dios y los hombres. Por favor, creyente, debes de despertar. Si estás viendo este video, despierta, estás en el lugar equivocado. Si quieres ser un cristiano de acuerdo a los evangelios, pues tenemos que aprender a caminar y no permitir esas cosas. A un hermano le llegó uno de estos apóstoles en una visita y se acercó a la comitiva y le dijeron: por favor, apártenos estas 2 filas de enfrente porque son para los reyes de la casa y son para los siervos, los escuderos del apóstol que va a venir, y él debe sentarse aquí y debe tener esta agua en particular. Por favor. Cuando debemos de entender que en Cristo no debemos de levantar barreras, mis amados hermanos, ¿verdad? El percibir el calorcito del cuerpo de Cristo, yo creo que eso es lo más extraordinario que uno puede tener del cielo aquí en la tierra, porque no hay sustituto para ello. Y yo no sé cómo, hermanos, obviamente en estos tiempos que yo confío que va a terminar en algún momento, debemos de manejar las medidas de bioseguridad por lo de la pandemia, que todavía estamos cuidándonos, y lo estamos haciendo, y es legítimo hacerlo porque nos cuidamos nosotros y los cuidamos a ustedes. Pero qué hermoso es volver a ver hacia atrás y decir: yo no le negué ninguna sonrisa, ningún abrazo a un hermano, esa cercanía que se da, que muchas veces es más fuerte que aún los vínculos en nuestra familia biológica. Hay algo hermoso pasa, porque tal vez algo que debemos de fortalecer también y entender que tenemos 2 familias, mis amados hermanos, y ambas familias no las escogimos nosotros, vienen del cielo. No, y también Santiago está apuntando a los mismos judíos, a los mismos cristianos judíos que se habían convertido a Cristo, pero ellos manejaban, al igual que Pedro en alguna vez cayó en la hipocresía juntamente con Bernabé. Arrastró a Bernabé. En Gálatas capítulo 2 lo arrastró. Imagínese, Bernabé, que era un hombre que... hijo de consolación, empezando por su nombre. Le cambiaron hasta el nombre de José a hijo de consolación. Eso significa Bernabé. Si usted tiene un hijo que se llama Bernabé, eso significa. Pero hasta Bernabé fue arrastrado en el hecho de que venían estaban con los hermanos gentiles y comían y disfrutaban y ministraban y tenían comunión. Pero solo aparecían aquellos cristianos judíos, ¿verdad? Inmediatamente Pedro se retraía, se iba a otro lado y buscando, terminaba con los judíos nada más y no permitía la interacción y la comunión. Y Pablo eso no lo iba a permitir, porque mire cómo son las cosas. Las ofensas es algo más que la teología misma. Las ofensas tienen que ver con la verdad de tener comunión unos con otros. ¿Ha notado usted que usted siempre se siente en la misma silla del templo? Por lo regular, uno tiene su silla apartada en los templos. Y se siente extraño si se siente en otro lugar, ¿verdad? Sí. A mí me pasa. Sí, y te querés, pero hay algunos que se sientan en otro lugar por no querer estar a la par de, como Evodia y Síntique en la iglesia de Filipo. Ya me lo imagino, hay 2 hermanas, una en una esquina y la otra en la otra, o viendo dónde se sentaba una para sentarse ella en el otro lado. Estas cosas se dan, pero hay que aprender a hacer acciones muchas veces. Hablarle a un hermano que usted nunca le ha hablado en la iglesia, compartir con él, moverse de silla en la iglesia para otro lugar, simplemente para estar más cerca de otros hermanos. Son acciones que podíamos hacer desde la voluntad, porque muchas veces no lo hacemos y pensamos que todo está bien, pero Santiago dice, verso 10, porque el que dijo, no cometerás, verso 9. Verso 10, ya leímos. Ok, verso 10, perdón. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y luego el verso 11, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago nos está dando una cátedra de teología aquí, o la carpeta que nosotros estudiamos en INSTE, que se llama soteriología. Que es la doctrina de la salvación. Así es, el estudio de la salvación. Que muy poco se habla en las iglesias, de la doctrina de la salvación. Sí, tratamos de hacerlo en el PDBC. Es decir, Santiago, en principio,
el panorama, ¿no? Teológicamente, nadie puede ser salvo a través de la ley. La ley es un regalo y es un don de Dios, pero la ley no nos puede salvar. Es un ayo que nos lleva a Cristo. Exactamente, porque la ley básicamente apunta, ¿verdad?, a la necesidad de salvación, porque con la ley quedamos convictos, como dijo aquí Santiago, son convictos, quedamos realmente como acusados. Le voy a leer estos pasajes, pastora, tal vez aquí entre tú y yo lo hacemos, Sí. para ir a entender una verdad, a ver si nos da chance hoy, que es muy, muy importante. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, la ley no nos deja libres, la ley más bien nos deja convictos, acusados. ¿Por qué? Porque por la ley es que conocemos y sabemos del pecado. Si no hubiera una ley de ponerse el cinturón, O el semáforo, no sé si el semáforo, semáforo, ¿verdad? Que tiene los 3 colores y primarios. si no te importa esa ley que está ahí, pues vos te vas y... El rojo, el amarillo y el verde, ¿verdad? Ya sabemos exactamente, si no lo hubiera, es un semáforo, que es un sentido, es una ley expresa de saber cómo conducir un vehículo, conducirnos en un vehículo. Entonces, si no hubiera esa ley, vos estuvieras pendiente de pasar. Por ejemplo, en los Estados Unidos es bien interesante, porque no sé si está en la ley, pero hay un asunto de cultura. Si tú llegas primero a una intersección de 4 calles, tú tienes el derecho a pasar. Pero si tú vienes atrás, debes de esperar que el primero que llegó pasara. Y es interesante cómo lo van haciendo. No, hombre, en nuestra cultura es un horror. El tráfico en Latinoamérica, eso es una cosa terrible, ¿verdad? El que llega por último quiere ser el primero, se mete por la izquierda, a la derecha. Hombre, ayer un vehículo iba para este lugar y venía acá, y aquí había otro carril y se atravesó de aquí hasta allá. Dios santo. Hay que tener cuidado, hermanos queridos, en esta fecha, porque la gente anda loca, alborotada. Leemos en Romanos 5:13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no sin culpa de pecado. O sea, no dice. Antes de la ley de Moisés no había una ley expresa. Quizás en otras culturas lo habían ya, pero si eso no era, por ejemplo, no había una ley que dijera que tú podías, ¿cómo decírtelo? Una ley de Moisés. La ley de Moisés, por ejemplo, dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero si no hubiera habido una ley de no codiciar, como lo miramos aquí, entonces no era pecado y cada quien podía dar rienda suelta. Ahora, la ley no nos justifica, es decir, la ley no nos deja limpios o libres, solamente acusa. Esto es muy importante. Vamos a leer Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sí. Pero este pasaje es bien interesante, pastor, porque muchas veces hay personas que dicen, bueno, entonces le doy rienda suelta porque como sobreabunda la gracia, pero es que hay que seguir leyendo los versos. Exactamente. Hay que seguir leyendo. Uno no se debe hacer, ¿cómo es que dices tú? El del ojo pacho. Uno no se debe hacer, uno no debe hacerse listo. Ajá, pasarse de listo. Porque miren lo que dice los siguientes versos. Sí. ¿Qué diremos pues? ¿Qué diremos pues? La ley es pecado. No, pregunta. ¿La ley es pecado? La ley es pecado. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Por el mandamiento, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es decir, antes de venir a Cristo, algunas cosas para nosotros, por ejemplo, como decir palabras soeces o palabras corruptas, en la familia y que con los amigos. Pero cuando uno viene a Cristo, por la ley, uno se da cuenta, y por los mandamientos aún de Jesucristo, y que está en el Nuevo Testamento, alrededor de 250 mandamientos, yo conocí que eso es pecado, que eso, por la ley, descubrí que era pecado hablar palabras soeces.
Entonces, sin la ley podíamos vivir antes de venir a Cristo. Claro, tenemos la ley de los hombres, la que podemos conocer, pero no había una ley, ¿verdad? Por ejemplo, en este país y en otros países no hay una ley que diga que el que debe ser presidente o presidenta de una nación debe ser solamente de un solo matrimonio o que no debe tener amantes. Pero en el mundo y en nuestros países no hay ley que hable acerca de eso. No se revisa la moral del individuo. No se revisa el carácter. Pero nosotros que venimos a Cristo tenemos la ley de la libertad. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 6, porque estábamos leyendo el 7, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto está bueno. Vamos a seguir el próximo lunes, ¿verdad? No sin antes recordarle que el día de mañana, usted, hermana en Cristo y varón, si quiere recibir también una palabra de parte de Dios, está la reunión vía Zoom para todos los miembros de la Casa del Padre. Usted la puede solicitar a través de su líder que está más cercano a usted, y también va a ser transmitida por Facebook y YouTube. El día de mañana a las 10 en punto, ¿verdad? A las 10 en punto se comienza esa reunión para mujeres. Si usted Bellas por siempre. De bellas por siempre. Muy bien. Bueno, aquí nos quedamos. Somos la Casa del Padre. Una familia para ti. Que el Señor les bendiga y las espero mañana.